Hola, bienvenidos al módulo 10. En este vamos a empezar a utilizar hooks de performance. El primero va a ser useMemo. Este lo que hace es recordar, memorizar el valor que devuelve una función para evitar tener que ejecutar esa función de nuevo. Esto sigue más o menos la misma sintaxis y lógica que el resto de hooks, por lo tanto vamos a tener, empieza con use, después el camel case con memo y es una función que nos devolverá un valor. La estructura que tiene useMemo es la que podemos ver aquí. Es un callback que lo que va a devolver es un valor, que es el que vamos a recordar. Y va a tener un array de dependencias que va a decir que cada vez que ese valor cambie es cuando se tiene que ejecutar de nuevo la función y si no nos devolverá el mismo. En este ejemplo vamos a intentar verlo lo antes posible, que es más rápido que un ejemplo muy sencillito, nuevamente en Code Sandbox. Entonces yo voy a sustituir la app directamente, copiar y pegar. Entonces en este ejemplo tan sencillo lo que tenemos es una suma en la cual sí, esto no tengo ni por qué actualizarlo ahora. Una suma que nos da 15. Esto es porque tengo una función que a lo único que se dedica es hacer un cálculo de suma de números. Pero claro, este array solo tiene 5, pero si tuviera 100.000 llevaría un rato más, o si tuviera un millón. Es ahí en esos casos donde nos interesa utilizar useMemo. Esto recordad que es un caso para ilustrar. Vale, teniendo esto, nosotros a la vez tenemos una interfaz que lo que hace es setear la edad. Entonces vamos primero a probar cómo sería sin utilizar useMemo. Yo podría decir const sum es igual a compute sum numbers. Y voy a venir a la consola y cada vez que le doy a set age, si os fijáis, él incrementa continuamente el compute sum, no sé si lo veis, creo que sí. Se está ejecutando continuamente la función y yo es lo que quiero evitar. Yo no quiero ejecutar esta función porque nada de este array ha cambiado. Yo estoy devolviendo el mismo valor. Entonces, ¿por qué debería estar ejecutando la misma función? Esto, cuando una aplicación crece, hay funciones más caras y sobre todo hay más componentes ejecutando distintas tareas, el procesador va a tener que estar ejecutando más. Entonces, lo que hay que hacer es evitar hacer cálculos que no son necesarios. Es aquí donde entra en juego useMemo. Entonces, si en lugar de utilizar sum yo utilizo useMemo, lo que voy a tener que hacer es seguir devolviendo compute_sum como estamos haciendo. Bueno, perdón, voy a dejar esto como un recordatorio. Y lo que hacemos es envolver esa función en useMemo y utilizar en el array de dependencias numbers. Si esto lo guardo, limpio la consola y empiezo a incrementar la edad, esto ya no se está ejecutando de nuevo. Lo que hace, o sea, el código se está ejecutando, pero aquí no va a ejecutar la función computeSum, porque React está recordando el último valor basado en numbers. Si numbers cambiara, volvería a ejecutar ese código. Esto es la memorización, es una técnica de optimización no solamente React, sino básica en software. Y en React es así como funciona. También deciros que useMemo solamente recuerda el último valor para evitar fugas de memoria. Uno de los problemas que hay a veces es que según cómo implementes la función de memorización, vas a tener que lidiar, vas a recordar no solamente el último valor, sino todos los valores que que haya cambiado. Es decir, si numbers cambia aquí 17 veces, vas a recordarlo 17 veces. Si cambia un millón de veces. Para evitar que haya una fuga de memoria, React solamente recuerda el último valor. Así lo que hacemos es evitar recálculos innecesarios en un caso como este, en el cual el estado del componente se actualiza, pero no está afectando a esta operación. Vale, esto es así en un plano más abstracto. Vamos a verlo un poco cómo se haría y dónde se haría en nuestra aplicación. En una de houses, pues generalmente nosotros vamos a filtrar las casas. Tenemos unos selectores, ¿verdad?, para filtrar. Y una de las maneras de evitar renderizar múltiples veces es utilizar un useMemo
y pasarle los filtros. Tal cual está aquí. No tiene mucho mayor misterio. Estamos envolviendo la función de filtrado directamente en useMemo. Y estas son las casas filtradas que luego renderizaremos. Así, si hay otras actualizaciones de estado en la pantalla, el renderizado no va a cambiar y el cálculo no se va a volver a hacer de nuevo. Y luego hay algunas consideraciones. useMemo debería utilizarse cuando tiene sentido. Hacer la suma de 5 números es nada. No tiene una gran ganancia de performance. Tiene cierta complejidad. Si no has utilizado useMemo, la primera o segunda vez te va a costar un poquito. El que nosotros recordemos un valor tiene un coste en la memoria, no es gratis. Para que React se acuerde de que has decidido guardar este valor, tiene que estar en memoria. Y luego, al igual que con useEffect, tienes que asegurarte que todas las dependencias estén incluidas. Si no, puede haber algún error. Como nosotros en el seteo del proyecto, lo que hicimos desde el momento 1 fue utilizar ESLint para que nos avise si hay errores de hooks, esto no nos va a suceder. Entonces, si nosotros fuéramos aquí, perdón, vamos a ir a Home, donde teníamos las casas. Si nosotros estuviéramos filtrando, por ejemplo, estas casas, si solamente quisiéramos mostrar las casas de Barcelona, vamos a actualizar aquí, tengo que volver a iniciar el servidor, tanto de desarrollo como de API, entonces creo que era Start Server, eso es, y aquí era npm render. Vale, aquí una opción muy común es utilizar el filtro en donde se renderiza. Pero si yo quisiera ya tener estas casas filtradas de antemano, podría tener filter data de esta manera. Y aquí esto lo cambio. Pero el problema que vamos a tener aquí es que cada vez que yo esté renderizando, voy a ejecutar de nuevo este data filter. Entonces voy a tener que utilizar useEffect. Vamos a crear array de dependencias. Y obviamente tenemos que importar useEffect. Perdón, useMemo. Lo guardamos. Y aquí useMemo. Sí, lo tengo que poner antes de las condiciones, disculpad. Y aquí, gracias a que tenemos ESLint, aquí me está tirando un error y me dice, aquí te falta data. Pues lo tienes que incluir. Y con eso ya funciona. Entonces, de esta manera, podemos crear interfaces que básicamente eviten hacer cálculos innecesarios. Y claro, en una interfaz tan básica como la que tenemos aquí delante, no se aprecia, pero si estamos trabajando en un proyecto más grande, sobre todo dashboards en los cuales están solicitando muchos datos, aplicaciones interactivas en los cuales el usuario hace muchos clics, tiene que mover cosas en la pantalla, etcétera, utilizar useMemo se vuelve esencial. Y hasta aquí useMemo, nos vemos en el siguiente que será useCallback. Hasta luego.